Capítulo 6. La estocada fue increíblemente rápida. Tan rápida que dejó un borrón en el aire. Aunque Maki Sennin carecía de la energía maldita de un hechicero normal, su capacidad física superaba con creces la de una persona ordinaria. Y este golpe, alimentado por ira y orgullo, cargaba una intensidad feroz de todo o nada. El aire mismo pareció dividirse, liberando un silbido agudo mientras la lanza se disparaba hacia adelante. ¡Qué rápido! Panda no pudo evitar soltar en shock. Atún con mayonesa. Los ojos de Toge y Numaki también se abrieron de par en par. Incluso ellos no podían decir con confianza que recibirían el golpe de máxima potencia de Maki de frente sin dificultad. ¿Podría ese estudiante de primer año esquivarlo? Todos los ojos en el campo de entrenamiento se fijaron en Yami. Y aún así, frente a esta feroz y pesada estocada de lanza, Yami no se movió para esquivar. Simplemente permaneció allí, silencioso e inmóvil, sus ojos calmados como agua quieta. Entonces, en el mismo instante en que la punta de la lanza estaba a punto de tocar su frente, se movió. La muñeca de Yami hizo el más ligero movimiento. La espada de madera en su mano no salió cortando con fuerza. En cambio, se deslizó a lo largo del asta de la lanza como un pez ágil deslizándose a través del agua. No hubo choque dramático. Ningún movimiento llamativo. Ni siquiera mucha fuerza visible. Pero la expresión de Maki cambió instantáneamente. Su estocada de máxima potencia se sintió como si hubiera caído en espacio vacío. No, era peor que eso. Era como si alguna extraña fuerza se hubiera adherido a la línea de su ataque y hubiera desviado suavemente su arma fuera de su trayectoria prevista. Esto es. Las pupilas de Maki se contrajeron bruscamente. Intentó retirar su fuerza, pero su propio impulso hacia adelante ya la había llevado demasiado lejos. Una apertura. Una enorme apertura. En el momento exacto en que su vieja fuerza se había agotado y su nueva fuerza aún no había surgido, Yami agitó casualmente la espada de madera en su mano. Smack. Un sonido nítido resonó. La punta de la espada de madera golpeó la muñeca de Maki con precisión perfecta. Un entumecimiento se extendió inmediatamente por su brazo. Sus dedos se aflojaron involuntariamente, y la lanza salió volando de su mano. Pero Yami no había terminado. Su figura avanzó como un fantasma. Smack. Smack. Dos sonidos suaves y limpios más siguieron en rápida sucesión. La espada de madera golpeó el codo de Maki, luego su hombro. Los tres golpes llegaron tan rápido que el ojo apenas podía seguirlos, y aún así cada uno fue aterradoramente preciso. Cada impacto aterrizó directamente en el punto clave de salida de su fuerza, destruyendo su equilibrio y desmantelando su ofensiva con precisión quirúrgica. Tump. Maki tropezó y cayó sobre una rodilla. Su lanza giró varias veces en el aire antes de caer y clavarse en la tierra a su lado. Silencio. Silencio absoluto. Incluso el susurro de las hojas en el viento sonaba antinaturalmente claro en el campo de entrenamiento. La boca de Panda quedó tan abierta que su mandíbula casi tocó el suelo. Toge olvidó mantener su cuello alto levantado, revelando las marcas en las comisuras de sus labios mientras observaba sin palabras la escena frente a él. Había sido una aniquilación completa. Limpia. Rápida. Absoluta. Sin energía maldita. Sin técnica maldita. Yami había usado nada más que la habilidad física más básica, y además una inofensiva espada de madera, para derrotar instantáneamente a Maki Sennin, una estudiante conocida por sobresalir en combate cuerpo a cuerpo. Y de principio a fin. Ni siquiera había dado un solo paso hacia adelante. ¡Ah! Yami exhaló suavemente. Giró casualmente la espada de madera una vez, luego la dejó descansar a su lado, mientras su postura regresaba nuevamente a esa tranquila quietud. Miró a Maki arrodillada en el suelo. No había arrogancia en su expresión, ni orgullo por la victoria. Solo la misma gentileza de antes. Tu respiración es demasiado caótica. Su voz suave resonó claramente a través del silencioso campo de entrenamiento. Maki levantó bruscamente la cabeza y lo miró fijamente. Su pecho subía y bajaba rápidamente. El sudor cubría su rostro. Shock, humillación e incredulidad se agitaban en sus ojos. ¿Caótica? ¿Mi respiración es caótica? Desde la infancia, ella había luchado y escalado a través del infernal entorno del clan Sennin. Había entrenado más duro que sus compañeros, más duro que casi cualquiera, poniendo 100 veces, 1000 veces más esfuerzo solo para volverse más fuerte. Siempre había creído que, entre las personas de su edad, nadie podía superarla en combate físico puro. Y aún así ahora, frente a este silencioso y aparentemente frágil estudiante de primer año, había perdido miserablemente. Totalmente. Patéticamente. No se sentía como perder contra alguien más fuerte en el sentido ordinario. Se sentía como un niño lanzando un torpe golpe contra un maestro veterano.
Estaban luchando en niveles completamente distintos. Tú. Maki mordió su labio e intentó ponerse de pie, solo para descubrir que la mitad de su cuerpo seguía entumecida por esos golpes. Esto no era fuerza bruta. Era una técnica exquisitamente refinada. Usar la menor cantidad de fuerza. Golpear el punto más débil. Lograr el mayor resultado. ¿Quién demonios es este tipo? Tu fuerza es excelente, y tu velocidad también es rápida. Yami caminó hacia ella, extendió la mano y sacó la lanza del suelo con un movimiento sencillo. Pero tu corazón es demasiado impaciente. Sostuvo el arma y se la ofreció de vuelta. Luchar no se trata de desahogar emociones. Se trata de mantener la calma en cada momento. Sentir la respiración de tu oponente. Sentir el ritmo de sus músculos. Sentir el flujo del viento. Colocó la lanza en su mano. Cuando la restricción celestial te dio un cuerpo más allá de las personas ordinarias, también te quitó parte de tu capacidad para percibir los detalles más finos del mundo. Intenta ir más despacio. Siente cada célula de tu cuerpo. Escucha la voz de todas las cosas. La voz de Yami era gentil y clara, como agua de manantial fluyendo entre piedras. Lavó lentamente la agitación en el corazón de Maki. Maki se quedó congelada. Miró la pálida y delgada mano frente a ella, luego levantó la mirada hacia los ojos rojo oscuro de Yami. En esos ojos, no encontró burla, ni lástima, ni condescendencia. Solo sinceridad. Él realmente la estaba enseñando. El rostro de Maki se sonrojó instantáneamente, no por ira esta vez, sino por vergüenza. Ella había ido a provocarlo como una idiota, solo para ser derrotada sin esfuerzo como un mono bailando en la palma de otra persona. Y después de todo eso, él ni siquiera se lo había tomado a mal. Incluso le había dado consejos genuinos. El contraste era tan abrumador que, por primera vez en mucho tiempo, Maki realmente quiso que la tierra se abriera y se la tragara entera. HMPH. Le arrebató la lanza de la mano, la usó para impulsarse y ponerse de pie, e inmediatamente giró el rostro, sin atreverse a mirarlo directamente. No me sermonees. Esta vez fui descuidada. La próxima vez definitivamente no perderé contra ti. Intentó sonar feroz, pero su voz ya se había suavizado considerablemente, e incluso había el más leve temblor en ella. Está bien. Yami sonrió y no expuso su mentira. Esperaré. En ese momento, pasos resonaron desde la distancia. Disculpen, ¿este es el campo de entrenamiento de primer año de la escuela de hechicería? Una voz ligeramente contenida llamó. Todos giraron al mismo tiempo. Dos chicos caminaban hacia ellos. Uno tenía cabello negro puntiagudo y ojos agudos y serenos. El otro tenía cabello rosa y una apariencia abierta y atlética. Megumi Fushiguro. Y Yuji Itadori, el recipiente que acababa de tragarse uno de los dedos de su cuna. Soy Megumi Fushiguro. Este es Yuji Itadori. Estamos aquí para el examen de ingreso. La mirada de Megumi recorrió la escena. Observó el estado ligeramente desordenado de Maki, luego miró al calmado y sereno Yami de pie cerca. Un rastro de sorpresa brilló en sus ojos. ¿Maki-senpai perdió? Y a juzgar por el estado de las cosas, había sido una derrota total. Megumi entendía muy bien la fuerza de Maki. En un intercambio físico puro, incluso él tendría problemas para igualarla sin depender de Shikigamis. Y aún así este estudiante de primer año de apariencia ordinaria la había derrotado tan completamente. Pero Yuji, de pie junto a él, comenzó a sentirse cada vez más extraño. Desde que se habían acercado al campo de entrenamiento, la boca en su mejilla había comenzado a temblar inquietamente. Su cuna. Algo en este lugar estaba irritando al rey de las maldiciones. Uk. El cuerpo de Yuji se tensó repentinamente. Un gemido doloroso escapó de su garganta. ¿Qué pasa, Yuji? La expresión de Megumi cambió, y dio un paso adelante instintivamente. No te acerques a él. La voz de Yami resonó agudamente, más seria de lo que había sido nunca antes. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Yuji levantó repentinamente la cabeza. Sus ojos claros ahora estaban inyectados en sangre. Los músculos de su rostro se retorcían violentamente, como si algo bajo la piel estuviera a punto de abrirse paso. Tan caliente, mi cuerpo está ardiendo. Yuji se aferró el pecho, sus uñas clavándose tan fuerte en su carne que casi sacaron sangre. Se sentía como si el dedo dentro de él hubiera cobrado vida repentinamente y ahora estuviera intentando devorar frenéticamente su voluntad desde dentro. No muy lejos, la espada de madera en la mano de Yami tembló débilmente. Era ira. El instinto grabado en el cuerpo de Yoriichi Tsujikuni estaba reaccionando violentamente, un odio casi absoluto hacia los demonios y todas las formas similares de maldad. Hace un momento, ya lo había sentido. Esa nauseabunda presencia. Ese de cabello rosa. La mirada de Yami atravesó la multitud y se fijó en Yuji, que luchaba en agonía.
Hay algo aterrador viviendo dentro de él. El aire en el campo de entrenamiento pareció congelarse. La atmósfera ligera de antes desapareció completamente, reemplazada por una presión sofocante. Panda y Maki también sintieron que algo estaba profundamente mal e inmediatamente adoptaron posturas de combate. Esta presencia es una maldición. Y no cualquier maldición, es de grado especial. Entonces, sin advertencia, una nueva abertura se abrió a través del rostro contorsionado de Yuji. Inmediatamente después. ¡Ah! Yuji echó la cabeza hacia atrás y rugió. La energía maldita explotó salvajemente desde su cuerpo. Marcas negras comenzaron a extenderse por su piel. Esa era la señal. Ryomen Sukuna estaba a punto de despertar. Capítulo 7. Maldición. Ya no puedo contenerlo más. Yuji Itadori soltó un rugido doloroso, ambas manos sujetando su rostro como si quisiera arrancarse la boca extra por la fuerza. La concentración de energía maldita en el aire se disparó instantáneamente, volviéndose tan densa que casi era sofocante. Megumi, corre. Yuji gritó esas últimas palabras con todo lo que tenía. Entonces, al siguiente segundo, su cuerpo convulsionó violentamente. Sus ojos se voltearon hacia atrás. Cuando volvieron a enfocarse, dos pupilas escarlata miraron desde debajo de párpados bajos. La calidez, la imprudencia y la bondad directa que definían a Yuji Itadori desaparecieron completamente. En su lugar había algo antiguo, arrogante y completamente inhumano, una mirada que observaba todas las cosas como insectos bajo sus pies. Marcas negras se extendieron rápidamente por su cuerpo como enredaderas malditas. Ryomen Sukuna había despertado. Oro. Sukuna hizo rodar su cuello, produciendo una serie de crujidos nítidos. Ignoró a Megumi Fushiguro, cuyo rostro había palidecido. Ignoró a Panda y Maki, que ya habían adoptado posturas de combate. Sus ojos se fijaron en Yami desde el primer instante. Te encontré. Una sonrisa se extendió por el rostro de Sukuna, mostrando sus afilados dientes blancos. Ese olor desagradable. Como el mismo sol, la expresión de Megumi cambió drásticamente, y sus manos inmediatamente formaron un sello. Perros divinos. Sabía que era casi inútil. Pero no podía simplemente quedarse allí sin hacer nada. Este era Sukuna. El rey de las maldiciones. Incluso con el poder de un solo dedo, seguía siendo un monstruo mucho más allá de lo que ellos, como estudiantes, deberían poder enfrentar. Corre, chico. Megumi gritó. Pero Yami no corrió. No solo no retrocedió, en realidad dio un paso hacia adelante. Ese único paso dejó atónitos a todos los presentes. Había algo extraño en Yami. El aire gentil e inofensivo a su alrededor había desaparecido completamente. En su lugar había una frialdad tan pura que resultaba casi aterradora. Odio hacia el mal. Era el instinto grabado en las profundidades del alma de Yoriichi Tsujikuni, una negativa absoluta a perdonar a aquellos que pisoteaban la vida bajo sus pies. La cosa frente a él no era Musan Kibutsuji. Pero la malicia empapada de sangre, la crueldad casual, el desprecio por la vida humana. Eran repulsivamente similares. Criatura patética, dijo Yami suavemente. Su voz era tranquila, pero en el silencio congelado del campo de entrenamiento, cada persona la escuchó claramente. Sukuna se detuvo por una fracción de segundo. Entonces estalló en una risa maniática. ¿Patética? ¿Estás hablando de mí? Ah. Interesante. Verdaderamente interesante. Por primera vez en 1000 años, alguien se atreve a mirarme de esa manera. ¡Bum! El suelo bajo los pies de Sukuna se hizo pedazos. Salió disparado hacia adelante como una bala de cañón, cargando suficiente fuerza como para hacer sentir que todo el campo de entrenamiento podría romperse bajo él. Muere, mocoso. El ataque era demasiado rápido. Tan rápido que Megumi ni siquiera pudo seguir el movimiento. Tan rápido que Maki apenas había apretado más fuerte su lanza cuando Sukuna ya estaba frente a Yami. Su garra, envuelta en marcas negras y desbordando brutalidad pura, desgarró el aire hacia la garganta de Yami. No había técnica en ello. Ningún adorno. Solo velocidad y poder abrumadores. Este era el rey de las maldiciones. Se acabó. Panda cerró los ojos en desesperación. Pero el esperado derramamiento de sangre nunca llegó. Clac. Un sonido tenue, casi insignificante, resonó. Y contra el viento rugiente, se volvió antinaturalmente claro. El tiempo pareció congelarse. Todos observaron. En medio del campo de entrenamiento, la carga de Sukuna se había detenido en seco. La garra que podría haber atravesado acero colgaba a menos de 1 centímetro de la nariz de Yami. No podía avanzar más. Porque una espada de madera ordinaria, desgastada y sin nada destacable, estaba presionada suavemente contra la garganta de Sukuna. Sin energía maldita. Sin técnica maldita. Sin destellos brillantes de poder.
Solo interceptación total. Si Sukuna hubiera avanzado un solo milímetro más, la hoja de madera habría perforado su garganta sin vacilar. Por supuesto, para el rey de las maldiciones, una garganta perforada no era fatal. Pero lo que realmente lo había detenido no era la espada. Eran los ojos de Yami. Yami lo miraba en completo silencio. Esas pupilas rojo oscuro parecían arder como un sol naciente. No había calor visible. Y aún así Sukuna sintió como si su alma misma estuviera siendo quemada viva. Era como si algún dios situado por encima de la vida mortal hubiera bajado su mirada sobre él. Muévete, dijo Yami. Su voz estaba aterradoramente calmada. Y te mataré. Arrogante. Absolutamente arrogante. Decir las palabras te mataré a Ryomen Sukuna era algo que nadie en la historia del mundo Jujutsu se había atrevido a hacer jamás. Y aún así, extrañamente, Sukuna no se movió. La sonrisa en su rostro se congeló. Sus ojos escarlata se estrecharon ligeramente, como si estuviera confirmando algo. Aunque fuera solo por el más breve instante, dudó. Este mocoso no estaba fanfarroneando. Esa intención asesina era real. Era una intención asesina lo suficientemente afilada como para dividir dioses. Por supuesto, la espada de madera por sí sola no era la única razón por la que Sukuna se había detenido. Sus ojos compuestos se movieron ligeramente, y desde la esquina de su visión miró hacia el borde del campo de entrenamiento. TSH. Ese tipo problemático casi llega también, con solo el poder de un dedo, enfrentarse a ese monstruo de cabello blanco y 6 ojos sería molesto. Y además, la mirada de Sukuna regresó a Yami, y una traza casi imperceptible de aprecio brilló en la profundidad de sus ojos. Sin energía maldita. Y aún así una voluntad como esta. Una voluntad que parecía capaz de cortar cualquier cosa. Interesante. Eres una joya muy interesante, Sukuna retiró repentinamente la mano y saltó varios metros hacia atrás, ampliando la distancia entre ellos. Las marcas negras en su rostro comenzaron a desvanecerse. La conciencia perteneciente a Yuji Itadori comenzaba a recuperar el control de su cuerpo. No está mal. Muy bien. Sukuna le dio a Yami una larga y deliberada mirada, como si estuviera grabando la existencia del chico en su memoria. Chico. Tu nombre. Yami bajó la espada de madera en su mano. El frío asesino en sus ojos se desvaneció gradualmente, reemplazado una vez más por esa familiar gentileza. Yami. Yami, recordaré ese nombre. La voz de Sukuna se volvió cada vez más suave, hasta que apenas fue un susurro. Protege bien esa cabeza tuya. Cuando realmente regrese, serás el primero que usaré para bautizar mi hoja. Las palabras fueron tan breves que casi parecieron irreales. Entonces, las marcas negras desaparecieron completamente del cuerpo de Yuji. Sus fuerzas se agotaron de inmediato, y colapsó. Megumi reaccionó instantáneamente y lo atrapó. Yuji. ¿Estás bien? Yuji parpadeó aturdido y se rascó la parte trasera de la cabeza. ¿Fusiguro? ¿Qué pasó? Siento como si hubiera tenido un sueño extraño mirando al confundido Yuji, luego a Yami no muy lejos, quien ya había regresado a su habitual comportamiento inofensivo. Todos los presentes sintieron una profunda sensación de irrealidad. Lo que acababa de pasar era ridículo. El rey de las maldiciones, quien casi los había aplastado a todos solo con su presencia, realmente había sido obligado a retroceder por un estudiante de primer año sin energía maldita, usando nada más que una espada de madera. Clap. 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 Una ronda de aplausos rompió repentinamente el silencio. Brillante. Absolutamente brillante. Satoru Gojo apareció encima de la barra horizontal al borde del campo de entrenamiento, con una bolsa de Daifuku en una mano. Aplaudió entusiasmadamente mientras saltaba hacia abajo. En serio no esperaba esto. Solo salí a comprar dulces locales, y mientras no estaba ustedes montaron un espectáculo tan bueno. Caminó directamente hacia Yami, sonriendo mientras le ofrecía un Daifuku. Aquí. Recompensa. Sabor crema de arángame. Súper rico. Yami dudó por un momento, luego lo aceptó instintivamente. Gracias, sensei. De nada, de nada. Gojo agitó una mano casualmente, luego se giró para mirar a los demás, su sonrisa volviéndose juguetona. Ya que todos están tan animados, hagámoslo hoy mismo. El examen de ingreso empieza ahora todos. Gojo levantó un dedo y señaló primero a Yami, luego a Megumi y al recién recuperado Yuji. Las reglas son simples. Yami es el examinador. Megumi y Yuji, ustedes dos irán contra él juntos mientras puedan obligar a Yami a usar esa espada. Gojo señaló la hoja oxidada colgando de la cintura de Yami, la que no había desenvainado ni una sola vez. Ganarán. Esa sola frase causó un alboroto. 2 contra 1. Y eran Megumi Fusiguro y Yuji Itadori, dos estudiantes de primer año con potencial absurdo, contra un estudiante transferido sin energía maldita.
Esta situación era demasiado. ¿No es eso algo injusto? Soltó Panda. Sí, dijo Maki, asintiendo lentamente mientras miraba a Yami con una expresión complicada. Pero probablemente el que está siendo intimidado no es Yami. El recuerdo de esos 3 golpes precisos todavía hacía doler ligeramente su muñeca. Ese monstruo era alguien que incluso había obligado a Sukuna a retroceder. Megumi frunció el ceño y miró a Yuji a su lado. ¿Seguro que estás bien? Yuji todavía parecía confundido, pero en el momento en que escuchó la palabra examen, su energía regresó inmediatamente. Sin problema. Me siento lleno de energía ahora mismo. Bien. Megumi respiró profundamente y formó un sello con las manos. Entonces averigüémoslo. ¿Qué tan fuerte es este tipo? Si incluso Gojo Sensei lo elogia tanto. Yami dio un mordisco al Daifuku en su mano. La dulzura de la crema se extendió por su boca, aliviando la tensión en su cuerpo aunque fuera un poco. Miró a los 2 chicos ansiosos de pie frente a él y soltó un suspiro indefenso. ¿Puedo terminar primero el Daifuku? Nope, respondió Gojo alegremente. Sabe mejor después de la pelea Yami. No había remedio. Ya que Sensei había hablado, no tenía opción. Yami se metió el resto del Daifuku en la boca y murmuró mientras masticaba. Entonces, mucho gusto. Al siguiente instante, sus ojos cambiaron. No era la fría intención asesina que había mostrado contra Sukuna, sino la concentración pura de un espadachín al comienzo de una pelea. Esa era la postura inicial de Yoriichi Tsujikuni. Capítulo 8. Comiencen. En el momento en que Satoru Gojo dio la orden, la atmósfera en el campo de entrenamiento explotó. Perros divinos. Blanco. Perros divinos. Negro. Megumi Fushiguro fue el primero en moverse. Con una rápida serie de sellos de mano, 2 enormes perros Shikigami surgieron de las sombras. Uno blanco y uno negro, salieron disparados como 2 rayos gemelos, uno rodeando por la izquierda y el otro por la derecha, ambos lanzándose directamente hacia Yami. Al mismo tiempo, Yuji Itadori también se lanzó hacia adelante. Oh, yo también voy. La capacidad física de Yuji era completamente ridícula. Incluso sin usar energía maldita, la fuerza explosiva de sus piernas destrozó los ladrillos bajo sus pies en el instante en que aceleró. Cargó como un tiranosaurio con forma humana, siguiendo directamente detrás de los perros divinos, con el puño preparado mientras se lanzaba directo hacia el rostro de Yami. Frente y retaguardia. Un ataque de pinza perfectamente coordinado. Aunque era la primera vez que trabajaban juntos, el nivel de coordinación instintiva que mostraban hizo que Maki Senin entrecerrara los ojos con aprobación desde un lado. No está mal, murmuró. Han sellado su espacio por ambos lados, y el ataque frontal de Itadori es demasiado extraño y explosivo para predecirlo normalmente. Si fuera un hechicero promedio de grado 1, ya estaría desesperado. Pero la respuesta de Yami ante este aparente cerco perfecto fue completamente inesperada. No retrocedió. Avanzó. Las puntas de sus pies rozaron ligeramente el suelo mientras su cuerpo se deslizaba hacia adelante como una hoja cayendo llevada por el viento. Justo cuando los perros divinos estaban a punto de desgarrarlo, atravesó limpiamente el estrecho espacio entre ellos con una precisión casi milagrosa. ¿Qué? Las pupilas de Megumi se encogieron. Demasiado rápido. No, no solo rápido. Se sentía más como predicción. Como si Yami ya supiera dónde atacarían los perros divinos y se hubiera movido antes de tiempo, esquivando antes de que el ataque siquiera terminara de formarse. Este era el instinto de combate otorgado por el 2% de progreso de interpretación y la respiración de concentración total. En los ojos de Yami, los perros divinos parecían feroces, pero sus patrones de ataque eran claramente visibles. Después de pasar entre los Shikigami, lo siguiente que lo esperaba era el puño de Yuji. Toma esto. Yuji rugió mientras el golpe atravesaba el aire con un aullido. Si ese golpe conectaba, podría abollar a Zero. Yami no lo enfrentó de frente. En cambio, movió la espada de madera en su mano con una precisión casi delicada y golpeó la articulación de la muñeca de Yuji. ¡Pay! El brazo de Yuji se entumeció instantáneamente, y casi la mitad de la fuerza detrás de su aterrador golpe desapareció en el acto. Luego Yami giró con una fluidez natural. La espada de madera trazó un arco limpio en el aire y golpeó ligeramente la espalda de Yuji. Tut. Con ese único golpe, Yuji perdió el equilibrio y tropezó varios pasos hacia adelante, casi estampando la cara contra el suelo. ¡Qué fuerte! Yuji se estabilizó y giró, mirando a Yami con asombro. ¿Neutralizaste mi ataque sin usar energía maldita? No te distraigas. Megumi gritó, enviando inmediatamente a los perros divinos otra vez al ataque. Esta vez, no los hizo lanzarse imprudentemente.
En cambio, utilizó la movilidad de las sombras para mantenerlos rodeando a Yami, cambiando constantemente de posición y buscando aberturas. Yuji también aprendió. Ya no se lanzó ciegamente, sino que comenzó a sincronizar sus movimientos con los perros divinos, usando su presión para hostigar a Yami desde distintos ángulos. Por un breve momento, la pelea pareció casi equilibrada. Yami estaba en medio con una espada de madera en mano, moviéndose tranquilamente bajo la presión de ambos atacantes. Cada vez que la espada se movía, deshacía con precisión otro ataque. Un toque. Una desviación. Un bloqueo. Esa simple espada de madera parecía cobrar vida en sus manos, deteniendo cada ataque exactamente a 1 metro de él. Increíble. Nobara Kujisaki, que aparentemente había llegado en algún momento, observaba con los ojos bien abiertos. Así que ese es el estudiante transferido. No tiene energía maldita, ¿verdad? Entonces, ¿cómo está superando a esos dos monstruos? Gojo se acarició el mentón, el azul de sus ojos detrás de la venda brillando con interés. No solo eso. Sonrió. Miren su respiración. ¿Respiración? Todos se congelaron un segundo y luego observaron más de cerca. Solo entonces lo notaron. Durante todo el intenso intercambio, la respiración de Yami nunca perdió el ritmo. Larga. Profunda. Medida. Y aún así, dentro de esa suave cadencia había un ritmo extraño, casi antinatural, como si cada inhalación y exhalación alimentara un horno invisible. Con cada respiración, su pecho subía y bajaba en un patrón constante, como si estuviera reuniendo poder del propio aire. Maki entrecerró los ojos. Eso es. Respiración de concentración total, murmuró Yami internamente. Con solo un 2% de progreso de interpretación, apenas podía mantenerla durante unos minutos. Pero aún así, el efecto era inmediato. Mientras enormes cantidades de oxígeno inundaban sus pulmones, cada célula de su cuerpo parecía despertar. Su sangre corría más caliente. El mundo se volvía más nítido. Su visión se hacía más clara. Eso debería ser suficiente. Yami habló suavemente. Miró a Yuji y Megumi, quienes corrían nuevamente hacia él, y dejó que la punta de la espada de madera descendiera ligeramente. El calentamiento terminó. En el momento en que esas 4 palabras cayeron, un escalofrío recorrió la espalda de Megumi. Itadori, retrocede. Pero ya era demasiado tarde. Esta vez, Yami no se movió para defenderse. Atacó. Tomó una respiración profunda, tan profunda que parecía que el aire circundante había sido absorbido por completo en ese instante. Entonces blandió la espada de madera. Por un fugaz momento, todos pensaron que estaban alucinando. La ordinaria espada de madera pareció estallar en llamas. No. No eran llamas reales. Eso era intención de espada. La visualización de una habilidad refinada hasta un extremo absurdo. Inokami Kagura. Danza. Wash. Un corte circular floreció en el aire. No había fuego real. Y aún así, ante los ojos de Yuji y Megumi, el ataque brilló tan intensamente como el propio sol, cargando una abrumadora ola de calor mientras se precipitaba hacia ellos. ¿Qué es esto? Yuji gritó conmocionado, levantando instintivamente un brazo para bloquear. Pero frente a ese ataque, se sintió como una polilla arrojándose a un horno. La expresión de Megumi cambió drásticamente. Intentó hacer que los perros divinos regresaran para defenderlo, pero el ataque era demasiado rápido. Demasiado rápido. Ni siquiera las sombras pudieron reaccionar a tiempo. ¡Bum! La espada de madera cortó el aire con un rugido atronador. Una poderosa onda expansiva estalló desde Yami como centro. Yuji y Megumi salieron despedidos como cometas con las cuerdas rotas, volando por el aire antes de estrellarse pesadamente contra el suelo. Tut, tut. El polvo explotó a su alrededor. El silencio se tragó completamente el campo de entrenamiento. Todos observaban con la boca abierta, como si sus mandíbulas se hubieran desencajado colectivamente. Maki ni siquiera notó que su lanza se le escapaba de las manos. Panda se frotó los ojos tan fuerte que parecía estar intentando borrar la escena. Incluso la sonrisa de Gojo se congeló por un instante antes de ampliarse todavía más. En el centro del campo, Yami aún mantenía su postura final. Ninguna energía maldita emanaba de él. La espada de madera permanecía intacta, sin siquiera una marca de quemadura en su superficie. Y aún así, la imagen de ese ataque, de esas llamas que parecían capaces de quemarlo todo, ya estaba grabada en la mente de todos. Kouk, Kouk. Yuji se levantó del suelo cubierto de polvo. El impacto había dolido, pero con su absurda constitución, estaba prácticamente bien. Aún así, débiles marcas de quemaduras eran visibles en su ropa, como si realmente hubiera sido rozado por un calor intenso. Megumi también se levantó, mirando el borde chamuscado de su manga. Sus pupilas temblaron. Sin energía maldita.
De verdad sin energía maldita. Entonces, ¿de dónde salió ese fuego? Esa era la pregunta en la mente de todos. Si alguien podía crear un fenómeno así sin energía maldita, entonces, ¿qué los convertía a ellos, hechiceros que habían arriesgado sus vidas construyendo poder a través de la energía maldita? ¿Una broma? Yami bajó lentamente la espada de madera y exhaló un largo suspiro. Una niebla blanca salió de sus labios. Después de usar Inokami Kagura, la temperatura de su cuerpo había aumentado a un nivel aterrador. Su piel estaba ligeramente enrojecida, y una fina capa de sudor cubría su frente. Pero eso solo lo hacía parecer aún más misterioso ante los ojos de los demás. Eso no fue una técnica maldita. Gojo finalmente avanzó, rompiendo el silencio aturdido. Miró a Yami, prácticamente rebosando interés. Fue una técnica llevada a su límite absoluto. Cuando la habilidad supera los límites del cuerpo, puede crear algo que parece un milagro. Entonces Gojo se inclinó y pinchó la ardiente mejilla de Yami. Pero, Yami, ¿de verdad no vas a enseñarle a tu maestro? Yo también quiero aprender la genial técnica de espada en llamas. Yami esquivó el dedo con impotencia. Sensei, es una técnica de respiración. ¿Una técnica de respiración? Todos repitieron las desconocidas palabras al mismo tiempo. Así es. Yami asintió. No quería explicar demasiado, pero si quería usar sus habilidades abiertamente en el futuro, necesitaba al menos una base para que todos entendieran. Al usar un patrón especial de respiración, el corazón y los pulmones se fortalecen. Eso permite que la sangre absorba una cantidad mucho mayor de oxígeno en poco tiempo, lo que le permite al cuerpo liberar poder más allá de sus límites normales. Hizo una pausa. Eso es la respiración de concentración total. Todos escucharon con expresiones mitad iluminadas y mitad completamente incrédulas. Sonaba científico. Más o menos. Pero, ¿cómo convertía la respiración en fuego? Eso era obviamente sobrenatural. Sin importar cómo lo vieran, esto seguía siendo básicamente hechicería con un bigote falso. Muy bien, dejando el método de lado. Gojo aplaudió fuertemente y anunció con una sonrisa. Yami aprueba el examen de entrada. Desde hoy, oficialmente es nuestro cuarto estudiante de primer año. Todos, aplausos. Unos aplausos dispersos sonaron alrededor del campo. No era que nadie reconociera la fuerza de Yami. Todo lo contrario. Simplemente seguían recuperándose de haber visto sus visiones del mundo hechas pedazos. Especialmente Maki. Miró a Yami con una intensidad mayor que nunca. Técnica de respiración. Una forma de volverse más fuerte sin energía maldita. Si ella también pudiera aprender algo así. ¿No demostraría eso que todos esos viejos fósiles del clan Zenin estaban equivocados? Yami pareció notar su mirada. Giró la cabeza y le dedicó una suave sonrisa. Esa sonrisa era cálida, como la luz primaveral. Y por alguna razón, hizo que el rostro de Maki se enrojeciera otra vez. TCH. ¿Qué estás sonriendo? Ella inmediatamente desvió el rostro y murmuró en voz baja. De ahora en adelante, cuida de mí, molesto estudiante de primer año. Capítulo 9. El insano examen de entrada finalmente llegó a su fin. Había sido breve. Pero el impacto que dejó atrás permaneció en todos durante mucho tiempo. Especialmente en Yuji Itadori y Megumi Fushiguro, quienes caminaban detrás de Satoru Gojo como dos berenjenas congeladas, con el ánimo visiblemente destrozado. Fushiguro, ¿de verdad soy tan débil? Yuji tiró del borde chamuscado de su ropa, con el rostro lleno de frustración. Sentía que realmente estaba golpeando algo, pero era como golpear algodón. Megumi no dijo nada. Solo mantuvo la vista fija en la espalda de Yami mientras el chico caminaba delante de ellos. ¿Débil? No. Las habilidades físicas de Yuji ya eran monstruosas. El verdadero problema era que Yami simplemente era demasiado fuerte. Ese absurdo instinto de combate que parecía ver a través de todo antes de que ocurriera, esa extraña técnica de respiración y esa aterradora esgrima. Muy bien, no se vean tan deprimidos. Gojo se giró y les dio un golpecito en la frente a ambos. Ustedes dos recién se inscribieron. Yami es un caso especial entre casos especiales. Luego sonrió y señaló hacia adelante. Además, tener a alguien tan fuerte en el equipo solo significa que todos se sentirán más seguros durante las misiones más adelante, ¿verdad? Mientras hablaba, un edificio antiguo de dormitorios apareció frente a ellos. Llegamos. Aquí es donde vivirán durante los próximos 4 años. Gojo señaló perezosamente hacia los pisos superiores. La habitación de Yami está en el tercer piso, justo al lado de la de Yuji. El ánimo de Yuji se recuperó instantáneamente. ¿En serio? Eso es increíble. Se giró hacia Yami con los ojos brillando.
Yami, por favor cuida de mí de ahora en adelante. Oh, ¿y puedes enseñarme esa cosa donde balanceas una espada de madera y se convierte en fuego? Yami miró al chico excesivamente entusiasta y sonrió antes de asentir levemente. Si surge la oportunidad. Después de resolver la asignación de habitaciones, el cielo ya se había oscurecido. Ahora era de noche. Y todos se morían de hambre. Especialmente después de esa ridícula serie de peleas, el estómago de Yuji llevaba mucho tiempo protestando ruidosamente. Me muero de hambre, Fusiguro, ¿vamos a comprar algo a una tienda? A esta hora, la cafetería ya cerró. Megumi miró su teléfono y suspiró ligeramente. Tokyo Jujutsu High estaba escondida en las montañas, y la tienda más cercana quedaba a varios kilómetros. Yami habló repentinamente. Si todavía quedan ingredientes en la cafetería, puedo cocinar algo. Todos se giraron a mirarlo al mismo tiempo. ¿Sabes cocinar? Nobara Kujisaki lucía abiertamente sospechosa. En su imaginación, alguien como Yami, un espadachín que podía derrotar tranquilamente a todos con una espada de madera e incluso obligar a Sukuna a retroceder, debería haber sido del tipo frío y distante que jamás tocaba una cocina en toda su vida. ¿Cocinar? La imagen mental era demasiado ridícula. Media hora después, en la cafetería de la escuela, todos habían quedado completamente en silencio. Usando un delantal rosado de origen misterioso, Yami estaba en el mostrador manejando hábilmente un cuchillo de cocina. Tac 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 tac. El sonido de las verduras siendo cortadas resonaba con un ritmo limpio y constante. Cada rebanada de rábano era uniformemente fina, como si hubiera sido medida con una regla. Maki-sen tragó saliva. Esa habilidad con el cuchillo. Miró la tabla de cortar con una expresión complicada. ¡Qué desperdicio! Oye, Maki-senpai, no digas algo tan aterrador. Yuji ya estaba inclinado sobre el mostrador de servicio, casi babeando. Huele increíble. ¿Qué es eso? En la olla, la salsa para el tazón de tempura hervía suavemente. El rico aroma de salsa de soya, mirin y caldo se extendió por toda la cafetería casi al instante, despertando el apetito de todos. Yami permaneció concentrado. Para él, cocinar no era tan diferente de la esgrima. Requería precisión, ritmo, concentración. Listo. Yami sacó la tempura recién frita del aceite, con su superficie dorada crujiente y brillante. La colocó sobre humeantes tazones de arroz y luego vertió una cucharada de espesa y fragante salsa encima. Sichle. Ese sonido por sí solo bastaba para volver loca a la gente. Tazones especiales de tempura. Disfruten. 5 tazones fueron colocados sobre la mesa. En el momento en que tocaron la mesa, todos se abalanzaron. Voy a comer. Yuji se metió primero un camarón frito en la boca. Crunch. La capa crujiente se rompió entre sus dientes. Luego vino el camarón tierno y jugoso, seguido por la riqueza dulce y salada de la salsa y el calor del arroz. Todo su cuerpo se congeló. Entonces. Delicioso. Yuji soltó un grito como una marmota sorprendida. ¿Qué es esto? Es mejor que cualquier cosa que haya comido en Sendai. De verdad está bueno. Megumi comía mucho más elegantemente, pero sus palillos se movían igual de rápido. El grosor del rebozado es perfecto, y el tiempo de fritura es exacto. Incluso Nobara, que claramente era la más exigente de la mesa, entrecerró los ojos después de probar la tempura de vegetales. HMPH, odio admitirlo, pero eres molestamente bueno en esto. Así que no solo presumes. En realidad eres útil. Gojo apoyó el mentón sobre una mano, con una postura relajada y perezosa, pero la tempura de su tazón desaparecía a una velocidad alarmante. Yami, desde ahora eres oficialmente el chef principal de primer año. Yo también lo apruebo. Gritó Yuji con la boca llena. Yami se quitó el delantal y observó al grupo devorando la comida frente a él. Una suave sonrisa apareció en su rostro. Me alegra que a todos les guste. Honestamente, estaba un poco preocupado de haber puesto demasiada sal. En ese momento, la fría y dominante presencia que había mostrado mientras sostenía una espada de madera en la garganta de Ryomen Sukuna no estaba por ningún lado. Ahora mismo, parecía nada más que el amable y confiable chico mayor de al lado. Este contraste. Maki mordió ligeramente sus palillos mientras observaba la inofensiva expresión de Yami. Por alguna razón, sus mejillas comenzaron a calentarse otra vez. Es demasiado injusto. La calidez de la comida lentamente derritió la tensión y el agotamiento que habían dejado las peleas del día. Todos comían y conversaban. Yuji contaba historias graciosas de Sendai. Nobara se quejaba de los precios de Tokio con furia justificada. Megumi ocasionalmente intervenía con algún comentario seco lo suficientemente afilado como para hacer que Yuji se atragantara.
Incluso Maki, normalmente tan estricta, mostró una sonrisa rara una o dos veces. Yami estaba sentado tranquilamente a un lado, escuchando sus risas. Esta sensación era agradable. Sin asesinatos. Sin maldiciones. Sin tensión empapada de sangre. Solo un momento ordinario y cálido de la vida cotidiana. Este era el tipo de cosas que Yoriichi Tsujikuni siempre había querido proteger. Ah. Esa es la última tempura de calabaza. Yuji gritó repentinamente y se lanzó con sus palillos hacia la última pieza dorada del plato. Ni en sueños. Esa es mía. Nobara reaccionó instantáneamente, sus palillos saliendo disparados como cuchillos. Yo tampoco estoy lleno todavía. Megumi se unió inexpresivamente, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Los tres pares de palillos estaban a punto de chocar. Cuando una estridente alarma repentinamente desgarró la noche. ¡Wow! El penetrante sonido resonó por todo el campus sin previo aviso, congelando instantáneamente la cálida atmósfera de la cafetería. Gojo dejó lentamente su tazón. La sonrisa desapareció de su rostro en un instante. Miró a través de la ventana hacia el oscuro cielo nocturno, y su mirada se afiló. Alerta de grado 1. Su voz era tranquila. Demasiado tranquila. Parece que es hora de hacer algo de ejercicio después de cenar. Yami también se puso de pie. Su mano se apoyó instintivamente sobre la empuñadura en su cintura. La llama de aquel espadachín volvió a encenderse en sus gentiles ojos. La paz nunca duraba mucho. Esa era la vida diaria de un hechicero. Vamos, dijo Yami suavemente. Vamos a cortar la basura que interrumpió nuestra comida. Capítulo 10. ¿Esto es Roppongi? Parece más un vertedero embrujado. Nobara Kujisaki se sacudió el polvo del hombro con evidente disgusto mientras observaba el edificio abandonado acordonado con cinta policial. Se alzaba en medio del bullicioso Roppongi, y aún así parecía completamente aislado del resto de la ciudad. A lo lejos brillaban luces de neón, el tráfico murmuraba más allá de las calles y la vida seguía su curso normal. Pero este lugar era distinto. El edificio parecía un diente podrido incrustado en la reluciente boca de la ciudad, desprendiendo un hedor rancio y mohoso que revolvía el estómago. Kiyotaka Ehichi ajustó sus gafas y se secó nerviosamente el sudor frío de la frente. Debido a múltiples quejas de los residentes cercanos sobre ruidos extraños, además del reciente aumento de personas desaparecidas, confirmamos que este edificio está fuertemente infestado de espíritus malditos de bajo nivel. Incluso mientras explicaba la situación, su voz dejaba ver una tensión evidente. Y esa tensión no era por el edificio. Era por los 4 estudiantes de primer año que estaban frente a él. Uno era el recipiente de su cuna. Otra pertenecía al clan Zenin. Otra era una chica ruidosa y agresiva que parecía lista para pelearse tanto con maldiciones como con personas. Y el último, el silencioso estudiante transferido que cargaba una bolsa larga envuelta en tela, era alguien reclutado personalmente por Satoru Gojo. Cualquiera elegido personalmente por Gojo era un problema por defecto. Entonces nuestro trabajo es exorcizar todo lo que haya dentro. Yuji Itadori apretó los puños, con los ojos brillando de emoción. Era su primera misión real desde que ingresó y parecía más emocionado que nervioso. Hichi asintió. Así es. Pero tengan cuidado. La mayoría de los espíritus malditos dentro están estimados entre grado 4 y grado 3. Individualmente no son demasiado peligrosos, pero se espera que sean muchos. Entendido. Gojo no estaba por ningún lado. Como siempre, había dejado la misión en sus manos y desaparecido casualmente, como si dejarle el trabajo sucio a otros fuera lo más natural del mundo. Entonces Nobara giró de repente, clavando la mirada en la espada que colgaba de la cintura de Yami. La vaina se veía vieja y desgastada, tan simple que realmente parecía algo sacado de un montón de chatarra. ¿Piensas usar esa cosa para exorcizar maldiciones? Su tono seguía siendo igual de agresivo. Escuché que te fue bien en el examen de ingreso, pero esto no es lo mismo. Las maldiciones no son enemigos que puedas derrotar solo con habilidad física. Cruzó los brazos y levantó la barbilla. Si no tienes energía maldita, esa chatarra ni siquiera podrá rasguñar a un espíritu maldito. Las palabras eran duras, pero bajo la lógica del mundo del Jujutsu, no estaban equivocadas. Solo los ataques imbuidos con energía maldita podían exorcizar maldiciones. Los golpes normales eran inútiles contra ellas. Incluso una fuerza física abrumadora debía ser incapaz de hacerles daño. Megumi Fushiguro frunció el ceño, dispuesto a defender a Yami, pero Yami simplemente sonrió. Una sonrisa tranquila y serena. No pasa nada, dijo. Si la hoja es lo bastante rápida, puede cortar cualquier cosa. Nobara lo miró fijamente. ¿Qué clase de tontería es esa?
Antes de que pudiera seguir hablando, Yami cruzó la cinta policial. Vamos. No dio explicaciones. Simplemente caminó hacia adelante. Sus pasos eran ligeros, casi silenciosos, pero en el momento en que cruzó la sombra del edificio, algo en él cambió. Instantáneamente. Un segundo antes parecía un estudiante de preparatoria cualquiera. Al siguiente, daba la sensación de ser una espada a medio desenvainar. Afilado. Frío. Peligroso. Nobara chasqueó la lengua. Qué presumido. Aún así, lo siguió. Yuji y Megumi intercambiaron una mirada antes de entrar detrás de ellos. El interior del edificio estaba completamente oscuro. El polvo flotaba en el aire tan densamente que casi se sentía pegajoso. Debajo del olor a podredumbre y moho había algo aún peor, un hedor húmedo y oxidado, como sangre vieja pudriéndose en una habitación sellada. Los ojos de Megumi se estrecharon. Tengan cuidado. Están aquí. Sus dedos formaron un sello de inmediato. Perros divinos. Las sombras se ondularon. Un perro divino negro y otro blanco emergieron de la oscuridad, tensos y agazapados, escaneando cada rincón. El edificio respondió con silencio. Luego llegaron los ruidos. Un leve raspado. Algo húmedo arrastrándose. Un sonido de patas correteando desde algún lugar invisible. Y entonces la oscuridad abrió los ojos. Escarlata tras escarlata tras escarlata. Cientos de ojos se iluminaron en las tinieblas, formando un océano de puntos rojos que tragó por completo el pasillo. La expresión de Yuji cambió. ¿Tantos? Los espíritus malditos se lanzaron hacia ellos como una marea desatada. Algunos tenían demasiadas extremidades. Otros eran masas de carne hinchada arrastrándose por el suelo. Algunos se aferraban a las paredes y al techo como insectos deformes, con bocas abiertas de par en par que emitían chillidos estridentes capaces de erizar la piel. La cantidad por sí sola era suficiente para revolver el estómago. El rostro de Nobara se endureció mientras sacaba varios clavos de su bolsa. ¿En serio? ¿Y Hichi llamó a esto una cantidad manejable? Aunque la mayoría fueran débiles, quedar rodeados por tantos espíritus malditos era otra cosa. Tarde o temprano consumirían toda su energía maldita. Yuji giró los hombros y bajó el centro de gravedad, listo para lanzarse. Los perros divinos de Megumi mostraron los colmillos. Los tres apenas habían adoptado posición de combate cuando una figura avanzó en vez de prepararse para defenderse. Directamente hacia la horda. Los ojos de Megumi se abrieron de golpe. Yami, espera. Cargar contra un enjambre de espíritus malditos sin reforzarse con energía maldita era prácticamente suicida. Pero Yami no se detuvo. Su mano derecha descansó suavemente sobre la empuñadura de la espada. Entonces su respiración cambió. Al principio fue sutil. No exagerada ni forzada, no como la respiración profunda que la gente usa para calmarse antes de luchar. Era un ritmo. Un ritmo extraño y preciso que parecía alterar la atmósfera misma. El aire entró en sus pulmones en oleadas medidas, extendiéndose por su cuerpo con una eficiencia antinatural. El oxígeno inundó su sangre. Sus músculos se tensaron. Su temperatura corporal aumentó. El latido de su corazón se volvió profundo, sonando más como tambores de guerra golpeando dentro de su pecho. Progreso actual de roleplaying. 2%, 3%, los números del sistema parpadearon. Todavía no había desbloqueado las verdaderas formas de la respiración del sol. Pero el aumento físico otorgado solo por la respiración ya era más que suficiente para presas como estas. Yami bajó la mirada. Concéntrate. Al instante siguiente, el acero cantó. Clan. El sonido de la espada abandonando la vaina resonó en el estrecho edificio como un crujido de juicio. No había nada grandioso ni místico en ello. Solo acero rozando acero. Y aún así, en el momento en que ese sonido se expandió, todos los espíritus malditos frente a él retrocedieron instintivamente. Como si la propia muerte hubiera abierto los ojos. Entonces Yami desapareció. Un destello frío atravesó la oscuridad. El espíritu maldito más cercano se partió antes siquiera de poder gritar, desintegrándose en pleno aire. No hubo explosión de energía maldita. Ni brillo. Ni técnica llamativa. Solo un corte tan rápido que el ojo apenas podía seguirlo. Luego vino el segundo. El tercero. El 10º. Yami se movía entre la horda como un fantasma deslizándose entre pesadillas. No utilizaba grandes formas de espada ni nombres espectaculares. Solo los fundamentos más simples de la esgrima. Cortar, dividir, perforar, desenvainar, girar. Movimientos básicos reducidos a su forma más pura. Pero en sus manos, esos fundamentos eran aterradores. Cada golpe impactaba con una precisión imposible. Cada paso lo colocaba exactamente donde necesitaba estar.
Cada movimiento fluía hacia el siguiente sin la menor pausa, como una ejecución grabada en su cuerpo mucho antes de que empezara la batalla. PFFT. 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 La carne explotó. Las extremidades salieron volando. La sangre negra salpicó las paredes agrietadas y los azulejos sucios. La horda que parecía abrumadora hacía apenas segundos estaba siendo masacrada como un campo de hierba seca frente a un incendio forestal. Donde quiera que Yami pasara, los espíritus malditos morían. No quedaban heridos. No tambaleaban. Morían. Limpia. Absoluta. Instantáneamente. Yuji se quedó congelado. Incluso con sus dones físicos, no pudo evitar mirar fijamente. Eso es una locura. Nobara todavía sostenía el martillo en alto, pero ya no atacaba. No lo necesitaba. Porque no quedaba ninguna apertura para aprovechar. El estudiante transferido que ella creyó que sería un estorbo estaba destrozando espíritus malditos con una eficiencia casual, como si estuviera limpiando basura en lugar de luchar contra monstruos. Pero lo que realmente le erizó el cuero cabelludo no fue solo su velocidad. Fue lo que ocurría después de cada muerte. Las heridas dejadas por la espada desprendían un tenue humo blanco. Los restos cercenados de los espíritus malditos se retorcían un instante antes de desintegrarse por completo, como si algo abrasador e implacable hubiera quemado su núcleo. No había regeneración. No quedaba maldición. Solo una erradicación absoluta. Las pupilas de Megumi se contrajeron. Sus perros divinos, normalmente intrépidos frente a maldiciones menores, se habían quedado completamente inmóviles. Incluso ellos estaban observando. Eso no es energía maldita. Definitivamente no lo era. Y aún así, la presión que emanaba de los cortes de Yami era más dominante, más intensa y sofocante que la energía maldita común. Era abrasadora. Incandescente. Como mirar directamente algo que jamás debería existir en un lugar así. Como si el sol hubiera entrado en un nido de inmundicia. 3 minutos después, el edificio cayó en silencio. Los chillidos desaparecieron. El correteo desapareció. El mar de ojos escarlata había desaparecido por completo. Solo quedaban restos destrozados y el hedor de la masacre flotando en el corredor. Cientos de espíritus malditos de bajo nivel habían sido erradicados. Yami permanecía solo en medio del desastre, con la espada ligeramente inclinada hacia abajo. Aunque los cadáveres ya se estaban desintegrando, el aire aún conservaba la pesada sensación de un campo de batalla empapado de muerte. Exhaló una vez. Luego agitó ligeramente la espada, como si limpiara sangre que ya no existía, y la devolvió a la vaina. Clic. Se acabó. Giró hacia los demás y, así como así, la intención asesina que lo rodeaba desapareció. Su expresión volvió a ser suave y tranquila. El cambio era tan drástico que parecía irreal. Vamos al segundo piso. Por un momento, Nobara abrió la boca, claramente intentando decir algo normal. Algo como eres fuerte. O quizá te juzgué mal. En cambio, lo que salió fue: eres un monstruo. Y como si eso todavía no bastara para expresar su incredulidad, añadió: un monstruo absoluto. ¿Quién demonios exorcizaba maldiciones de una forma tan absurda? Yuji soltó una carcajada, aunque incluso él seguía impactado. Megumi no dijo nada. Su mirada permaneció fija en Yami durante unos segundos más antes de elevarse lentamente. Porque Yami ya no los estaba mirando. Miraba hacia arriba. A través de los pisos. Hacia la parte más alta del edificio. Sus ojos rojo oscuros se estrecharon ligeramente, reflejando una espesa masa de oscuridad inquietante. Lo que acababan de enfrentar no era más que la capa exterior. Carne de cañón. Lo verdadero seguía esperándolos arriba. Megumi notó el cambio de inmediato. ¿Qué sucede? La mano de Yami volvió a descansar sobre la empuñadura de su espada. Sus dedos se tensaron. Nada. Su voz seguía calmada, pero el filo oculto debajo era evidente. Solo hay algo allá arriba. Hubo una breve pausa. Luego sus labios se curvaron en una sonrisa tenue que no contenía ni una pizca de calidez. Algo tan irritante, dijo suavemente, que de repente tengo muchas ganas de cortarlo en pedazos. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó, deja tu like y suscríbete para apoyar al canal. Si deseas la traducción de una novela en específico, solo coméntalo. Nos vemos en el siguiente video.